La invitación de la lectura para hoy pues primero, como acercarnos al escritor, a Mark Twain, que realmente es un seudónimo, pero bueno, lo conocemos todos que por ese seudónimo, a Mark Twain, y un poco hablar de un libro del que es muy corto, que realmente no se escribió como un libro, fueron narraciones escritas en diferentes momentos del tiempo, que es conocido como el Diario de Adán y Eva o los Diarios de Adán y Eva. En su principio estaba diciendo antes de que llegara Brian, pues que desde el propio título hay una decisión de traducción que me parece significativa, porque el diario supone una unidad, lo que supondría que el nosotros hace una unidad, Adán y Eva son uno, ¿cierto? O los diarios de Adán y Eva como si fueran sujetos aparte. Y durante los diarios en particular hay un cuestionamiento desde el principio que hace Adán sobre nosotros, sobre la configuración de nosotros. Luego, por ahí, yo cuando vi el diario de Adán y Eva fue como que me molestó un poquito. Cuando ya accedí como a la lectura dije, bueno, por ahí es una cuestión, una decisión que fija la atención en otro lugar, ¿sí? Bueno, entonces, para hablar de Mark Twain nos vamos a ubicar, esto es mediados del siglo XIX en Estados Unidos, ¿cierto? Y este personaje, pues, tiene una cercanía con el río Mississippi, que se evidencia en sus libros y que además el propio seudónimo, que traduce como marca doble, tiene que ver con las medidas náuticas usadas en Mississippi, que decía como cuando iban a salir como márcame doble, ¿sí? O marca doble. Entonces de ahí viene el seudónimo. Es la profundidad, o sea, es Sí, que sí, el vapor medida va, profundidad. sí, eso, agregar que es de profundidad, eso. Creo que desde que a pesar que el seudónimo tiene esa referencia clara náutica, digamos, me atrevería también a pensar que hay mucha referencia del doble dentro de la literatura de Mark Twain. Es decir, con mucha frecuencia, tanto Adán y Eva es una sensación de doble, lo masculino y lo femenino, como lo van a hacer un poco los personajes de Tom Sawyer y Huckleberry Finn, pero también tiene un cuento infantil que es creo que la historia de un niño bueno y un niño malo, o la historia de un niñito bueno y un niñito malo, no recuerdo bien cómo es la traducción, que un poco es que el niño bueno siempre se porta bien y el resultado es nefasto, ¿no? Y el niño que se porta mal pues tiene un resultado eh, como mucho más deseable a pesar de, ¿sí? Y siempre va a tener esa referencia él de ironía y de contraste entre lo bueno y lo malo, pero un contraste que que no le quiere dar como una connotación absoluta, digamos, de lo bueno a lo positivo y de lo malo a lo negativo, ¿sí? Los que son personajes siempre que tienen las dos fuerzas adentro, ¿no? Tanto lo bueno y lo malo, si se quiere llamar así, porque tampoco es que lo llame así, pero sí como una condición tendiente como a la picardía y otra tendiente a ser bueno en los términos también de la religión, ¿no? Del puritanismo, porque también está en un contexto de puritanismo y está en un contexto además de mucho mestizaje, ¿no? Hay negros, hay indios, hay mestizos, hay colonos, y también eso se va a referenciar en la literatura de él. Otro elemento que me parece significativo para hablar de Mark Twain es que una de o sea, eso ha sido un autor que ha sido muy controversial porque ha sido vetado. Ha sido las aventuras de Huckleberry Finn han sido prohibidas en varias bibliotecas en Inglaterra y en Estados Unidos. Por considerarlas racistas, por considerar como unos contenidos explícitos, por el lenguaje que utiliza, sobre todo, digamos que por el elemento de lo políticamente correcto. O sea, definitivamente no es considerado un autor políticamente correcto. Y ahí, pues, vale la pena preguntarse si el problema con las aventuras de Huckleberry Finn o con la literatura de Mark Twain era la literatura o era la sociedad en la que estaba marcada esa literatura, ¿no? Pero bueno, ese es para muchos
la lectura de ciertos libros de Mark Twain son racistas, para otros es la marca antirracista. ¿Sí? Está siempre, o sea, se pueden dar aparentemente las dos lecturas. Y con los diarios de Adán y Eva un poco puede pasar eso, ¿no? Por momentos se puede sentir que hay una expresión tal vez machista dentro de los diarios de Adán y Eva, pero si uno hace una lectura como más detenida, puede darse cuenta que no es así, ¿sí? En principio que esa aclaración no me la hacía notar Brian, pues que en los diarios de Adán y Eva, una de las características de Eva es nombrar las cosas. O sea, el don de bautizar, la posibilidad, el poder de bautizar a las cosas, el poder del lenguaje, lo tiene Eva. Pero ahí también, digamos, en principio, ahí es Eva, en la Biblia es Adán. Entonces, eso hace un giro ahí sobre los hechos, pero también ella hace el fuego, ¿no? El fuego, pues, proviene de Dios, es una representación del Espíritu Santo y en otras tradiciones, pues, además, no viene, en ningún caso venía de la mujer, mejor dicho, porque el otro es el fuego es la razón de castigar a Prometeo, ¿no? Haberle entregado el fuego al hombre, pues. Entonces, bueno, en los elementos constitutivos de lo que significa, de lo que en la iglesia es el hombre y la mujer, pues hace unos giros. Después está también Eva como la que entiende la existencialista, la profunda, ¿no? Adán es utilitarista, cree que hace ciencia, que eso me encanta porque ahí hay un humor tremendo, pero Eva, que Adán es el que cree que sabe todo, ¿no? Todo el estudio que hace sobre Caín, y que Caín es un pez, después Caín es un oso, después Caín antes fue un canguro, ¿no? Pobre Caín era todo menos un humano, pero ahí muestra como la poca profundidad de él para decir ciencia, ¿no? O sea, era avanzar en suponer unos criterios de observación y a partir de nada decir, ah, no, es que es esto porque ya deseché lo otro. Pero la transitoriedad de la ciencia y la verdad que se instala por unos breves momentos, pero luego cae. Y en algún momento en los diarios de Eva sí dice como que él cree que sabe, ¿no? Ay, él es muy científico y todo, él dice que sabe, pero él pues no sabe nada de las cosas. Ah, cuando está decidiendo, no sé si lo recuerdan, que Eva está decidiendo, que es la parte más curiosa, ¿por qué ama a Adán? Y no haya razón para amar, porque no sirve para nada, no sabe nada, es pesado. Adán no es como quisiera, pero dice, bueno, pero igual pues lo amo, pero ahí hay unos elementos irónicos muy fuertes, lo mismo con respecto al trabajo, ¿no? Él dice que solamente trabaja el domingo, porque los demás pues, o sea, como que quisiera solamente trabajar los domingos y luego él lo que hace es vigilar que Eva trabaje y dice, bueno, menos mal no trabaja para que yo también pueda descansar. Vuelve a cambiar el giro sobre quién trabaja, ¿no? Entonces todos los personajes y todo lo que sucede ahí está un poco trastocado para darle otro lugar a lo femenino. Y entonces, pues, el elemento ahí fundamental, pues, es pensar, digamos, lo vivido de lo que está tratando de representar Mark Twain, y creo que, pues, además el rasgo irónico y de humor que también lo plantea directamente en el libro, es una de las cuestiones que él enfrenta, porque él dice, hay como tres tipos de literatura, ¿no? La humorística, la cómica y la... Ay, ahora se me escapa, humorística, cómica. Sí, la chistosa no es, no, ahora se me olvida la otra, pero siempre vinculadas con el humor. Y una de las razones por las cuales él expresa en Los Fieles de Aníbal, no sé si lo recuerdan, es que Pudiera ser satírica. sí, pero que todo se va al carajo porque Adán hace un mal chiste. O sea, cuando le dice, no, es que el problema, me dijo la serpiente que el problema no es el fruto prohibido, no es la manzana, el fruto prohibido es la castaña. Y la castaña dice, ah, no, pero yo no me comí ninguna. ¿Sí?
Dice, no, pero no, a ver, las castañas también se refieren como a ese humor malo. Y entonces él dice, pues sí, yo estaba viendo las cataratas del Niágara y dice, ver caer hacia abajo, ¿no? Y dice, lo maravilloso sería verlas caer hacia arriba. ¡Qué buen humor! Y ahí todo se pierde. Bueno, y entonces, claro, hay un tema ahí de esa clave de humor, y es la clave de humor que está todo el tiempo a través de los diarios, que pretenden simular una organización más o menos seria, pero todo lo que dice tiene unos tintes, digamos, muy irónicos, ¿sí? Cuando habla de la palabra superflua, ¿no? Lo grande y los videos se hacen, y el superfluo es lo más liviano y superficial. Entonces, hay un juego constante con la ironía, que creo que esa es una clave de lectura muy importante para encontrarse con Mark Twain. ¿Sí? Y creo que esa ironía, de alguna manera, se alimenta desde la perspectiva de lo doble, de esa contraposición de dos elementos donde se cambia el orden, se contrapone, se complementa, y además que si no hay una victoria de alguno de los dos, ¿no? Esa duplicación siempre va de alguna manera en una especie de rivalidad sin victoria, ¿sí? Están las dos fuerzas, pero no. Y una de las cosas muy significativas, por ejemplo, también en los diarios, a propósito de la ironía, es que uno se sorprende un poco cuando llega a la parte que Eva dice que Adán podría golpearla y ella aún así lo amaría. Y uno se sorprende porque dice, uy, esto como que me cambia un poco todo el relato. Pero antes de eso, dice Eva, o dice Adán sobre Eva, que ella no cree en nada que no tenga certeza, ¿no? Que ella es una mujer, o ella misma cuando habla de que el agua corre para abajo, que igual se llena, pero que ella necesita poder tener pruebas, que ella no cree en lo que no tiene evidencia alguna. Y resulta que ella no tiene evidencia, y ella dice, tal vez sí, o sea, ella cree que lo ama porque sí, entonces dice, bueno, si lo amo porque sí, tal vez si me golpearía, pues yo también lo amaría. Pero esa no es realmente una certeza de Eva, porque toda es tan condicional. Y además como que niega ese espíritu como que ella tiene de indagar y de probar y de tener existencias no la Pero, tiene. pero ella antes de eso también habla de que hay cosas de lo que no se tienen certezas, y entre ellas lo enmarca, habla del amor, como eso que no puede ser, ¿cómo es? Pues no experimentado, sino No es racional. demostrado, exactamente. O sea, ella sí está segura de lo que siente, y por eso yo la última parte, pues también me sonó un poco duro, lo de que así me golpeara yo, pues yo la amaría. Yo sí noto un convencimiento de ella de que eso sería así. O sea, pues en la práctica no vamos a saber, pero sí creo que ella venía dando esas pistas diciendo que pues ella estaba segura de ese amor. O sea, no sabía Tan segura exactamente porque dónde era el venía. único. No, y además dice, al final dice como que yo estoy enamorada de Adán porque es mío y porque es masculino. O sea, ya es Exacto. como que empezamos. El mío es súper clave ahí, efectivamente, pero antes de entrar en ese mío, venimos de que ella no sabe por qué lo ama, pero enumera todos los defectos de Adán. O sea, ahí hay un juego irónico porque no hay un solo elogio a Adán. Su único elogio es que es de ella. ¿Sí? No, pues sí, Entonces pues dice dice, que es como al apuesta. final dice, pues lo amo, pero se pregunta uno, pero su amor es porque es el único. Y dice, es que yo soy la primera y no tengo experiencia, pero seré la primera esposa y en mí estarán todas las esposas, pero realmente ella no tiene, o sea, ella sí pone en duda, que no tiene certeza de eso, y yo creo que ese elemento que a pesar de que me golpearía, yo lo amaría, es una proyección que ahí se hace el autor a partir de, porque en su inocencia, en esa primigenia relación, ella cree que eso no es tan significativo, ¿sí? Porque el tipo es tan desastroso que lo quiere, que no importa qué tan desastroso ponga su perfil, cree que lo va a seguir amando, ¿sí? Porque además estamos bajo la idea del amor incondicional de la mujer, pero si eso se proyectara, porque dice 40 años después, ¿no? Y 40 años después la frase es,
Adán entendió que donde estaba ella estaba el paraíso, pero no sabemos si lo experimentó en presente. ¿Y quién murió primero? Pues Eva. Eva, y la frase era, y si me he de morir, que me muera yo primero. Entonces, y todo lo que dice, no, yo soy el sexo débil, pero ella era la que estaba trabajando, ella era la que sostenía todo, era la que hacía todo, dice, y sin él no podré sobrevivir. Todo me parece que es un juego súper, súper irónico. Creo, o yo lo veo como que él expone a través de esta fábula los estereotipos de hombre y mujer de su época y más o menos como el análisis psicológico de alguna forma que él le ha hecho a la figura de la mujer y a la figura del hombre en ese momento en que él vive, ¿no? Yo lo veo así. Sí. Y obviamente hace un juego de mezclar a los dos en uno solo. Él juega con, a veces no se sabe quién es quién, y creo que lo hace como con el título, diciendo que es un solo diario, es como que él trata de dar una imagen de que hombre y mujer son uno solo. Yo ahí me iría un poquito más allá frente a eso, y es que los diarios de Adán y Eva también me parece que pueden ser una alegoría de la existencia de lo femenino y lo masculino, ¿sí? Lo que pasa es que él sí habla del sexo, pero digamos que yo interpreto también una lectura de eso, de a qué le asigna lo masculino y a qué le asigna lo femenino dentro de una sociedad, y es la presencia del arte, la presencia, entonces está como el utilitarismo, porque no dejamos de estar en una sociedad que está como enfrentándose a este mundo industrial que coarta todo, que consume la naturaleza, que además era muy, muy chocante en ese momento, y lo fue para Mark Twain. Y entonces está como considerando, es porque la reflexión sobre el lenguaje, sobre el nombrar las cosas, la arbitrariedad del lenguaje, la estética, la posibilidad de domesticar, pero no se domestica, lo salvaje. Entonces hay una intuición ahí de que en una persona están las dos fuerzas también, ¿no? Lo masculino y lo femenino, y como dos cosas, pero reflexiona mucho sobre lo masculino en términos de la autoridad, la vigilancia, el utilitarismo, la ignorancia. O sea, al final, en el juego de la balanza, a lo masculino le recae un poco lo menos grato dentro de las... Sí, porque Precisamente. porque la mujer, digamos que es, o Eva en este caso, es quien, pues como la artista, porque pues ya hablamos como de su inclinación hacia la ciencia, y esto a propósito de lo que veíamos ya con el libro, en el libro de Nuchordin y el de la utilidad de lo inútil, que hablaba, pues él también hablaba un poco de esa curiosidad que comparte la mente científica como también la mente artística. O sea, aquí vemos que Eva es curiosa, sigue un método, pero también pues cuando le habla habla sobre la luna, cuando comparte sus pensamientos sobre su reflejo, que dice que es una hermana, que ella estaba muy... o sea, que se sentía muy sola, y que su reflejo era como la hermana pues, que anhelaba, que la compañía que anhelaba, porque cuando Adán la reseñó ese hecho, pues yo lo tomé más por el lado de la vanidad, que lo tomé por ese momento como asignándolo así arbitrariamente a lo femenino, pero ya después decía que no, que era porque pues, el otro tipo como que no le prestaba mucha atención o trataba como de ignorarla. Entonces ella como veía en el reflejo de las aguas, se veía a sí misma y lo tomaba como otra persona. Entonces sí, es como que Eva es la científica y también la artista. O sea, no hay como un hombre, una persona científica y una persona, o sea, la ciencia y el arte van por el mismo lado, o sea, se reúnen en Eva, mientras que a Adán solamente se le da como un dominio en el lenguaje, podría decir, y ni siquiera... Bueno, en el lenguaje no, en algunas palabras, porque al final quien nombra, quien tiene ese conocimiento
casi que instintivo para nombrar las cosas de Eva. Pero también a Adán como que lo que le toca es la parte laboriosa, la parte de la artesanía, como ahí habla como de lo industrioso, que de hecho esa es la palabra que usa, no sé si estará bien utilizada ahí, pero sí. Y nada, y ahorita lo que decía sobre Adán, sobre el humor, yo también lo vi por el lado del ingenio, porque pues siempre se vincula un poco el humor con el ingenio, y él en algún momento dice, no, no me condenó mi chiste, sino mi ingenio. O sea, el hecho de como que digamos que una muestra de ese ingenio, algo que jugara un poco contra las leyes de la naturaleza, como que es que el agua suba, ya pues después se da uno cuenta que está hablando un poco del ciclo del agua, de cuando el agua se evapora y llega a las nubes, pero pues en un primer momento no era así, entonces sí se ve como que ya como que si hay un cisma con la religión. Pero a propósito de eso, Sí, esa es la palabra que él utiliza, Brian, ahora que la dice. Las Industrioso. novelas de ingenio, no, las novelas de ingenio, los cuentos de ingenio, los cuentos de humor y los cuentos... Eso, sí. Claro, era de la otra La palabra que categoría. te faltaba. Sí. Los cómicos, los de humor y los ingeniosos. Claro, ¿no? Y le quita absolutamente sí, toda la culpa a Eva, porque yo pues, hace poquito pues releía la partecita del Génesis donde pues hasta Caín, y pues ahí hablaba precisamente de que quien tenía el nombre, pues otra vez, quien tuvo la culpa de que Adán y Eva comieran el pecado original fue Eva, y pues la serpiente, pero fue más Eva. También hablaba como del dominio que tenía Adán, porque en ese momento no se había creado Eva, el dominio que tenía sobre los animales, y eso se ve en el libro. La domesticaba ella. Sí, pero se habla como un dominio, como que esté por encima y pueda disponer de ellos como quiera, mientras que pues Eva no, pues más como a la convivencia, pues le daba más como a la convivencia, y en algún punto dice que se sentía inferior a los animales porque ellos parecían entenderla a ella, pero ella no los entendía a ellos. Sí, en ese punto de la naturaleza es como lo que les comentaba de esa sensación de que con la industrialización se va agobiando el espacio natural, y sí se nota como esa sensación, digamos, de superioridad del hombre sobre la naturaleza y a quererla posicionar y dominar en pro de sus servicios utilitarios, ¿no? Que hay una influencia muy profunda en Mark Twain de Henry David Thoreau, que es no sé si lo recuerdan, el Henry David Thoreau es otro estadounidense que habló, él no lo llamó así, pero se reconoció después así como la desobediencia civil, que era como el derecho individual a rehusarse a pagar impuestos o a oponerse al Estado porque, digamos, afectaba a sus propios principios el comportamiento del Estado. Y en su pensamiento y en sus reflexiones, él decidió en algún momento irse a vivir al estado más natural posible y aislarse de todo y conectarse con la cuestión natural y olvidarse un poco del trabajo. O sea, para él el trabajo no dignificaba, el trabajo podía ser una pesadumbre total. Entonces esa cuestión de la naturaleza, esa búsqueda de la naturaleza y esa necesidad de ponerla en un lugar de igualdad con el hombre, pues está efectivamente presente tanto en los diarios como en otras obras de Mark Twain. Quería añadir ahí, digamos que Mark Twain, como él, digamos, laboraba de periodista y trataba de, bueno, además de que tuvo algunos problemas económicos y que tuvo que solventarlos así, viviendo de lo que se vendía en los diarios. Tuvo una lucha contra el utilitarismo, sobre todo con lo que pasó en el Congo belga, con Leopoldo II de Bélgica, que esa pues fue Leopoldo, uno de los genocidas más grandes que hubo en la historia de la humanidad, y digamos que él como luchando contra esas consecuencias, digamos, nefastas, manifestándose en contra de eso. También, digamos, a propósito de esa posición política que hay en el libro, dentro de lo que cabe, digamos, obviamente refleja, como decía Luis, si no estoy mal, digamos, los papeles de la época, digamos, como esos roles, pero él, digamos que dentro de la época era un defensor, digamos, de la voz de la mujer.
y yo creo que eso está, digamos, muy patente en el texto que leímos, el asunto de del momento, bueno, de varios momentos, pero del momento en donde se da, digamos, como un giro. Qué es, digamos, en este diario, ese reconocimiento? O sea, cuando finalmente terminan como reconociéndose, en algún sentido, en un principio, como seres, digamos, divididos, estaban, digamos, muy solos, alejados uno de otro, cada quien viviendo su vida, y ella tenía sus niños, le aparecían, ¿no? Los niños, interesantes a propósito señalar eso, cómo los niños aparecían, ¿no? Que había encontrado y capturó uno, ¿no? Caín, y luego le apareció el otro, y bueno, y que los capturaba con una facilidad y que él no podía, a esa unidad, digamos, por parte de los mismos protagonistas, porque obviamente otra unidad es la que está haciendo el lector. Entonces me llama la atención, digamos, como encontrar ese punto y el asunto de la forma del texto. Pues fue reunido, pero digamos que al final aparece eso de fragmento del diario y fragmento del diario. Digamos que hay esos tiempos, ¿no? Primero Adán, luego Eva, luego viene el fragmento, otro fragmento, y después, digamos, como esos lugares, hablando de esa voz de nosotros. Y yo no sé si, Margarita, la claridad es que en inglés se llamaba los diarios, en inglés. No, En no, no. inglés, Marta, ¿le puso los diarios o le puso el diario? No, lo que pasa es que no recuerdo bien cómo está en inglés, sino que en las traducciones está de las dos maneras, Sí. el diario y los diarios.